Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, mi mayor agradecimiento a IntelliJuris y especialmente a Luis Manuel Pérez de Hacha por su gentil invitación a platicar sobre algunos temas relevantes de esta reforma fiscal de 2020. Una reforma, quizá podríamos decir que sí, la más importante desde el 2014, que fue la última verdaderamente, voluminosa al menos. Sin embargo, creo que es una reforma que no aporta mucho a la productividad del país y a la facilitación de obligaciones, de cumplir obligaciones fiscales, que me parece que es lo que la economía nacional requiere en estos momentos. Entiendo muy bien dos puntos que podríamos decir que son los ejes centrales de la reforma. El primero de ellos, y ya lo comentó Héctor y Carlos, tema BEPS. Y en este punto creo que sí vale la pena especificar o aclarar un poco que toda esa parte de la reforma no es una invención del legislador o del Ejecutivo en México. Es una adopción en algunos puntos mal hecha, en otros deficiente, de las recomendaciones del Plan de Acción BEPS y que se están implementando prácticamente a nivel de todos los países OCDE. Entonces, en esa parte tiene esa justificación. Insisto, creo que al momento de adecuarla a la legislación y a la realidad mexicana no quedó como debió haber quedado o no quedó como lo señalan las normas BEPS. En algunos casos va mucho más allá, en otras cosas se queda corta, pero es uno de los grandes temas. Y el otro gran eje es obviamente el combate a la evasión fiscal y específicamente, y así lo señala la propia exposición, los dictámenes, y así lo dijo en reiteradas ocasiones el procurador fiscal, combate a los factureros. En ese sentido, y en este aspecto creo que hay que tomar en cuenta una cosa para analizar, me parece que en su justa dimensión la reforma. Yo creo que es una reforma, sí, no es una reforma del todo buena, creo que es una reforma bastante perfectible, con cosas interesantes, con cosas que pueden mejorar. Es una reforma que efectivamente, como lo dijo el señor procurador fiscal, le da dientes a la Procuraduría para combatir el tema de factureros. Ese no es el problema. Yo creo que el problema real que tenemos es que no confiamos en quienes van a aplicar esas disposiciones. Y no confiamos no simplemente de manera gratuita, no confiamos porque se ha visto que aún sin una disposición clara, atacan parejo a contribuyentes que están muy lejos de ser defraudadores, tener prácticas tipo factureros, y a quienes sí lo son. Entonces creo que ese es el tema importante en el contexto en el que debemos contemplar esta reforma. Insisto, sin que con ello signifique que no haya muchos temas criticables que no tienen una razón lógica, excepto fines recaudatorios, lo cual, bueno, la finalidad principal de cualquier contribución justamente es recaudar impuestos, recaudar ingresos para el fisco, pero me parece que no debe hacerse a costa de la productividad. Las reglas básicas de economía lo dicen, oye, disminuye tasas de impuestos para que haya más disponible en la economía, se pueda generar más gasto y demás. Y en este caso no solamente no se está generando gasto público, y gasto de inversión me refiero, sino que además se está secando a los contribuyentes con todas estas normas. Y en este sentido, continuando con las principales disposiciones del Código Fiscal de la Federación, que contiene muchas adecuaciones y muchas precisiones, existen algunas normas que en mi opinión son las más importantes que vamos a comentar siguiendo este tema, y creo que la más relevante, si me dices gracias, la más relevante de ellas, que ya ha sido ampliamente comentada en materia de código, es la eliminación de la compensación universal, podríamos decirlo de manera definitiva. Esta eliminación ya se había visto y ya existía desde las leyes de ingresos de años anteriores, lo cual desde el punto de vista de estrategia creo que funcionó bastante bien para el fisco, y esto no es una estrategia de la administración actual, ya se venía utilizando en sexenios anteriores, en donde cualquier norma que pudiera generar algún tema de controversia, lo que hacía primero era incorporarse a la ley de ingresos, aprovechando la vigencia anual que tenía la ley de ingresos, venía la lluvia de amparos y entonces al siguiente año la reiteraban, si es que había habido éxito, y entonces ¿qué es lo que originaba? Pues nuevos amparos, porque ya lo ha hecho el Poder Judicial, son actos legislativos nuevos, entonces no me importa que haya sido no el amparo, es una nueva norma y hay que hacerlo de esta forma. Ya que finalmente quedó probada
la constitucionalidad o aprobada la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. Entonces creo que ahora sí se incorpora de manera definitiva al Código Fiscal de la Federación, lo cual la justificación que se da es tener un mayor control sobre el IVA, que ha sido uno de los principales elementos de defraudación de las empresas fantasma y de los factureros. Entonces, de esta manera, lo que se hace es que es el gobierno el que controla específicamente a quién y cómo fluyen los recursos, específicamente las devoluciones de IVA, lo cual se ha convertido en un verdadero cuello de botella, por un lado, y por otro lado, toda una dinámica en donde los contribuyentes sufren, y me parece que lo grave de esta situación es que no se está entendiendo cómo funcionan muchas ramas económicas. No se está entendiendo que hay industrias como la de alimentos, la agrícola, la ganadera, que complementan sus flujos mensuales con las devoluciones de IVA, o los complementaban. Y ahora, al no tener esta manera, lo que están teniendo que hacer es entrar a financiamientos, muchas veces muy costosos, que de todos modos merman la productividad, para se tiene aparentemente un mejor control del IVA. Me parece que ese balance que no se está teniendo es muy criticable en este momento y por lo que estamos atravesando. Pero bueno, hoy es una realidad, se elimina de manera definitiva la compensación y una reforma congruente con esto es en materia de IVA para dejarlo claro. Otro de los temas importantes es el relativo al buzón tributario. En este caso, buzón tributario, ahora lo que se establece es la obligación de habilitar el buzón tributario y así como de mantener y registrar actualizados los medios de contacto. En este caso, aquel contribuyente que no cumpla con esta obligación de haberse registrado o de no tener actualizados sus medios de contacto, ya sea porque lo haya hecho de manera con errores, entonces, o los datos no se mantengan actualizados, entonces se entenderá que este contribuyente se ha negado a recibir notificaciones y por tanto se notificará por estrados. Esta es una medida que de alguna manera, no específicamente de esta forma, pero ya viene sucediendo en muchos contribuyentes, que ahora, aquí hay un tema importante, había muchos. A mí me ha tocado ver casos en donde la falta de contacto con buzón tributario no es por lo del contribuyente. Ese es el tipo de situaciones que se están presentando, en donde se está dando ya un efecto inmediato a algunos aspectos que no necesariamente implicarán un cumplimiento del contribuyente y que no se está dando el proceso de aclaración a priori, sino ya una vez que está cometida la sanción. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esta notificación por estrados, si bien es cierto que está regulada por la ley. Aquí es muy sencillo. Yo creo que casi nadie o nadie de nosotros estamos acostumbrados a ir a checar los estrados todos los días antes de llegar a la oficina para ver si algo se sale notificado a nuestro nombre a alguno de nuestros clientes. Por eso hay que tener mucho cuidado con este buzón tributario, porque esa va a ser la consecuencia. Ya en la miscelánea 2020 ya apareció una regla, la 227, en donde establece cuál será la mecánica. Básicamente hace referencia a una ficha de trámite para que es la manera en la que los contribuyentes mantendrán, bueno, primero activarán y después mantendrán actualizados sus datos en el buzón tributario. Una reforma importante, creo que importante por los efectos negativos que puede generar y que creo que va a generar, es en primer lugar temas de FIEL, de firma electrónica avanzada, en donde se establece hoy la posibilidad de negar su otorgamiento cuando la autoridad no esté en posibilidades de verificar la identidad del contribuyente respecto de la identidad, el domicilio o la situación fiscal. La exposición de motivos señala que esta es una medida principalmente para atacar la constitución de empresas fantasmas. Sinceramente, no entendí el motivo de la reforma, esto es incorporarlo, porque esto ya sucede hoy en día. Si ustedes y quienes han intentado tramitar una firma electrónica avanzada, que muchas veces se convierte en un verdadero calvario, tienes que, cuando estás con el funcionario del SAT, una serie de preguntas, muchas veces absurdas, en donde efectivamente, si no convences al funcionario que está diciendo la verdad, simplemente no te lo otorga bajo cualquier justificación y se acabó. Entonces, el punto es, podríamos verlo desde dos ópticas. La primera, desde el punto de vista de decir, qué bueno que ya se reguló un procedimiento para evitar abusos. La segunda es, si esto ya ocurría sin reglamentación, hoy que tienen reglamentación, no sé qué vaya a pasar en ese aspecto. Insisto, la justificación conforme la exposición es combate a las empresas fantasma, lo cual me parece muy bien, muy necesario además, pero el tema es cómo se va a aplicar en la realidad cuando ya hoy está sucediendo ese tipo de cuestiones en la tramitación de las firmas electrónicas avanzadas.
Y la verdaderamente creo que preocupante es la relativa a los supuestos que se llama de restricción de temporal de sellos digitales. Básicamente, todo el tema de, ustedes lo saben, todo el tema de cancelación de sellos ha sido una problemática recurrente que se ha prestado a muchos abusos por parte de las autoridades. Entonces, igual, hoy se regula, sin embargo se regula, me parece, de manera exageradamente genérica, en donde no se distingue entre efectivamente cómo se va a aplicar o las normas tendientes o los supuestos tendientes a combatir a factureros y empresas fantasma y aquellos que no lo son. Y en este sentido, entonces, pues habrá que ver qué tanto genera esta reforma. Recientemente, hace algunos días, en una entrevista que publicó El Economista o El Financiero a la ex procuradora Diana Bernal, ella manifestaba que veía con preocupación esta reforma porque efectivamente el hecho de que te cancelen, que te bajen el switch para poder emitir facturación, pues evidentemente están eso y las cuentas, el embargo de cuentas bancarias, pues estás finalmente atacando la sangre del negocio y pues no habrá negocio que lo aguante. En este sentido, no obstante que muchas veces se ha demostrado la ilegalidad de la baja de sellos digitales, y ahorita comentaré algunos supuestos, pues la realidad de las cosas es que el contribuyente tiene que acudir a medios defensivos, pero ya con los sellos abajo, y entonces todo el proceso, que no son precisamente rápidos, entonces lo tiene que afrontar sin poder emitir facturación, o tener que estar ingeniándoselas para facturar a través de una empresa hermana, y cuando lo digo esto no es en un sentido de defraudación o de emisión, simplemente tengo que seguir facturando para poder generar ingresos y para poder hacer frente a algunas evaluaciones tan sencillas y tan importantes como es la nómina. Y entonces eso que va a generar que muchas empresas, dadas las circunstancias actuales además, pues no van a poder soportar mucho tiempo esta situación, y entonces pues vendrá, creo que, y así lo dice la procuradora, vendrá el cierre de empresas, y pues tanto menos recaudación, y entonces estaremos entrando cada vez más profundamente en un círculo vicioso. ¿Cuáles son ahora, además de los supuestos que ya existían hasta el año pasado, los nuevos supuestos de restricción temporal de sellos digitales, que honestamente el hecho de que haya el efecto de una restricción temporal o una cancelación acaba siendo lo mismo? El tema es no puedes emitir comprobantes fiscales y por tanto no puedes llevar a cabo tu actividad de cualquier forma. El primer supuesto es cuando se emite la prestación de la declaración anual, siempre que haya transcurrido más de un mes en que debe haberse efectuado, o bien cuando se haya omitido la presentación de 2 o más declaraciones provisionales o definitivas, consecutivas o no. En este caso, este supuesto cambia. El año pasado se decía que eran 3 o más consecutivas o 6 no consecutivas, y aquí venía un punto importante. Venía un punto importante que era previo requerimiento de la autoridad. Y aquí hay que recordar un poco, creo que también pasa, y dicen que el peor error para cometer los errores de la historia es no recordarla, no conocerla. Este tema, hay que recordar que en el pasado, y sí, es cierto, eran otras circunstancias, empezábamos a incursionar en todos los medios tecnológicos, pero quedó demostrado que había muchas ocasiones en donde las declaraciones efectivamente estaban presentadas y justamente, bueno, y por alguna razón la autoridad no las captaba, y entonces justamente por eso se reformó para otros supuestos, y dice, oye, las sanciones vienen después de los requerimientos de autoridad. Hoy no, hoy el tema es, oye, si la autoridad no tiene captada, no tiene registrada tu declaración anual o las provisionales dentro de estos periodos, entonces podrá efectuarte la suspensión de sellos. Otro supuesto es la no localización de contribuyentes en el domicilio fiscal, cuando en ejercicio de facultades de comprobación, o bien porque el contribuyente desaparezca o se desconozca el domicilio. En este sentido, lo mismo, no sé ustedes, pero a mí me ha tocado atender varios casos en donde empresas que tienen, no sé, 5, 6, 7 mil metros cuadrados, pues por alguna razón el notificador las tiene como no localizadas. Y entonces en este sentido, dice, pues ¿cómo que no está localizada? Pues es que yo toqué por la calle A y la entrada por la calle B, pero el notificador quiso que fuera por la entrada A, y cuando vas a hacer la inspección ocular, en verdad, son verdaderas empresas perfectamente establecidas. Entonces, esta es otra circunstancia en donde si el notificador, ejecutor, no encontró la puerta de la entrada o fue un horario que no le abriste, basta con que tenga que haberse localizado para que entonces sea este supuesto. Y repito, el problema no es
que ya hay un procedimiento o ya se establece un procedimiento más arreglado para aclararlo. El problema es las consecuencias que estás sufriendo durante ese periodo, porque ya te aclaras con sellos abajo. Entonces, esa es la verdadera situación. Otro supuesto, cuando los FDIs amparen operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Podría sonar muy lógico, y de hecho lo es, y efectivamente esto corrobora que la reforma está encaminada a combatir factureros. El problema es que hoy el motivo principal de rechazo ante cualquier circunstancia es porque la operación es inexistente, porque no es material o porque es simulada. Ese es el motivo recurrente de operaciones reales. En visitas domiciliarias, si tú no demuestras a juicio del revisor que tu contabilidad cumple con los requisitos que el revisor considera que debe entenderse como contabilidad analítica, simplemente te dice, oye, ¿sabes qué? No puedo tener la evidencia del registro contable, la operación no cumple con los requisitos del Código Fiscal, entonces te estimo ingresos, pero además como te estimé los ingresos, entonces yo establezco que tus operaciones son inexistentes. Y entonces hemos visto casos en donde, por un lado, sin que hayas entrado en procedimiento de 69 ni mucho menos en la visita, porque, insisto, la contabilidad a juicio del revisor no cumplía con requisitos, no solamente te estima los ingresos y por tanto te rechaza las deducciones, sino que además, y si como consecuencia de esto significa que estás simulando operaciones, y entonces es otro de estos supuestos. Otro caso es cuando se desvirtúe la presunción de inexistencia de las operaciones y por tanto se establezca en el artículo 69b. Así como también cuando no se acredite la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, o no se corrija la situación del contribuyente respecto de los famosos EFOS, que están ya en el listado de manera definitiva. Ahora, aquí mucho cuidado. Aquí la novedad de esto, la novedad en este sentido, es que tienes 30 días para hacerlo. Hasta el año pasado, la discusión era si yo soy un contribuyente que le di efectos a un comprobante que emitió un EFO y le di efectos y pues no chequé el diario oficial, no lo encontré, lo que quieras, tengo después derecho a demostrar, acercarme al fisco, a pesar de que haya vencido el plazo para hacerlo. Se discutió mucho, la tendencia de los tribunales es que sí, Prodecon emitió criterio normativo diciendo sí, si tienes una oportunidad. Entonces, y esa era la discusión. Hoy la discusión cambia. Hoy la discusión es si tengo derecho o no. El tema es si el SAT va a captar o va a encontrar que tú le diste efectos fiscales a un comprobante emitido por un EFO definitivo y no lo aclaraste o no te corregiste dentro de los 30 días siguientes, entonces eso te va a llevar a la suspensión o a la restricción temporal de los sellos. De ahí que entonces, pues esto, así como muchos de nosotros y muchas empresas se tiene por cultura revisar el diario oficial de la Federación todos los días, pues ahora tendrán que revisar también los listados del 69B presuntos y definitivos todos los días y con lupa, porque si más allá de si se tiene derecho o no después de los 30 días, el tema es, existe la posibilidad de que si yo no le di efectos, entonces, perdón, si no lo corregí y le di efectos y no lo corregí, entonces que se disminuyan los sellos o que me restrinjan el uso de sellos digitales. Que además aquí el punto importante es, acuérdate de todos los proveedores con los que operaste, si es que puedes tener ese tipo de control, que además tampoco hay cantidades mínimas. Entonces el tema es, no te dice que sea un comprobante de X cantidad o no, el tema es, basta que sea un contribuyente de este tipo para que puedas estar en el supuesto de restricción temporal de sellos digitales. Por otra parte, otro de los supuestos es cuando el domicilio fiscal no cumpla con los supuestos para ser considerado como tal en términos del artículo 10. Aquí el tema es, otra vez, el punto es, ya no entendí cuál es la diferencia, porque hay que recordar a ustedes que hoy en día la autoridad fiscal tiene la facultad para cambiar o para considerar como el domicilio fiscal el que efectivamente corresponde en términos del artículo 10. Entonces, hoy no solamente tiene esa facultad, sino que además, si a juicio de la autoridad no corresponde, entonces en ese momento tendrás la facultad para hacerlo. Y hay que tener mucho cuidado porque, si bien es cierto que hay supuestos muy claros, hay otros en donde no necesariamente se tiene de manera clara dónde sí y dónde no está la administración, caso de personas morales, por ejemplo, para poder determinar cuál es el domicilio fiscal. De ahí que entonces
ese es otro supuesto en donde vamos a tener problemas con la restricción de sellos, de sellos digitales. Otro supuesto es, y creo que ha sido el más ocurrido hasta ahora, es cuando existen diferencias, o se detecte la autoridad que hay diferencias entre los ingresos e impuestos retenidos declarados en pagos provisionales o declaración anual y los expedientes, documentos o bases de datos. Esta ha sido, en mi opinión, la causal por excelencia para cancelar sellos digitales y me parece, con todo respeto, la más abusiva de todas. Y pongo un ejemplo de lo que estuvo pasando en diciembre con varios contribuyentes. Finales de noviembre, principios de diciembre, recibes una invitación que finalmente no tiene ninguna validez jurídica propiamente dicho, para que aclarara las diferencias que existían entre los FDIs que tenías timbrados y lo que habías declarado. Evidentemente, eso te implicaba bajar toda la base de datos, en fin, no era un procedimiento sencillo en muchas ocasiones, dependiendo del número de comprobantes que expedías. Y entonces decías al SAT, pues mira, aquí está lo que llevo hasta ahorita, dame una prórroga de 3 días, 4 días, y pues no te contestaban la prórroga, simplemente te bajaban los sellos. Y cuando te acercas y decías, ¿qué pasó? Decía, la ley dice que si yo detecto diferencias, ya las detecté, porque tú no me contestaste. Y eso no es lo más grave de todo. Lo más grave de todo es que muchas veces esas diferencias no eran existentes. Y pongo un ejemplo que sucedió en una empresa, en donde la diferencia obedeció simplemente a la venta de 2 bienes de activo fijo. ¿Qué pasa en la venta de activo fijo? Como ustedes saben, pues lo que acumulas es la ganancia en su caso, si es que hay ganancia. O no acumulas si tienes una pérdida. Pero sí facturas el 100% del precio. Entonces, por supuesto que si tú quieres, con el simple comparativo, de amarrar totales FDIs con lo que declaraste, cuando estás declarando ganancia y estás facturando precio, pues ahí no te van a checar. Entonces, se dice fácil en este caso, pero el tema es, este es uno de los muchos supuestos en donde no hay diferencias, pero simplemente es como el SAT ya lo detectó, te suspenden el uso de los sellos. ¿Lo puedes aclarar? Sí, lo puedes aclarar con sellos abajo. Quiero una empresa comercial, como pasó, o empresas de ciclos económicos, para la redundancia, cíclicos, en diciembre, que los deje sin poder emitir CFDIs. Y por otra parte, otro de los supuestos es cuando los medios de contacto no sean correctos por causas imputables al contribuyente, será otro de los supuestos para poder suspender el uso de sellos. Y pues entonces, si ese es uno de los supuestos, pues entonces la notificación por estrados pues es intrascendente, porque ahí sí te vas a enterar de que hay un error en tu buzón, no porque notifiquen por estrados, sino simplemente porque te van a bajar los certificados para sellos digitales. Otros supuestos, y este es otro tema importante también, cuando se cometa alguna infracción relacionada con RFC, pago de contribuciones, declaraciones, o la obligación de llevar contabilidad, a que se refieren las 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación. Si ustedes revisan 79, 81 y 83 del Código Fiscal, salvo alguna obligación que esté perdiendo en algún otro artículo, prácticamente están todas las obligaciones fiscales que tienen los contribuyentes, en materia de avisos, en materia de contabilidad, en materia de pagos provisionales. Entonces, basta con que te incurras en alguno de esos supuestos, que puede ser tan sencillo como el haber cometido o prestar una declaración con errores, para que en ese supuesto aplique esta disposición. Insisto, y porque así se dijo que no es de intención, y regreso a mi comentario inicial, el problema es cómo la van a aplicar. Me queda claro que todo esto es para cierto grupo de contribuyentes, pero la experiencia, al menos al día de hoy, ha señalado y ha mostrado que no necesariamente se está aplicando a ese tipo de contribuyentes. Como lo mencionaba, existe un procedimiento ya regulado que lo dejo como material de apoyo. Está en la ley, no es ninguna novedad. Hoy existe un procedimiento más regulado, con plazos más fijos, con periodos para emitir resoluciones, que va a tener la autoridad para hacerlo y para poder establecer estos, nuevamente, si existe o no la aclaración del supuesto por el que se suspendieron estos certificados y por tanto permitir al contribuyente. Algo que me llama la atención es uno de los supuestos que dice que cuando el contribuyente, se haya dejado sin efectos los sellos digitales y resulte materialmente imposible subsanar las conductas del contribuyente, el SAT establecerá a través de reglas generales las condiciones y requisitos para que se pueda obtener un nuevo certificado. Y aquí el punto es, no me imagino un contribuyente de la legalidad
qué conducta pueda llevar a cabo que no pueda ser subsanable, cosa que no es si es ilegal. Pero hoy está este supuesto, entonces si de cualquier forma tú cometiste o incurriste en una conducta que te permita o que no permita subsanarla, no te preocupes que de todos modos el SAT va a emitir reglas para que puedas tener un nuevo certificado. ¿Cuáles serán esas reglas? Habrá que verlas. En este sentido, y quiero hacer un comentario al margen, como vemos con lo que tenemos hasta ahora dado, finalmente hay un aspecto en las empresas que está tomando mucha importancia desde hace algunos años. Y me parece que esto viene siendo el colofón o lo que cierra ese ciclo. Básicamente, esto empieza hace algunos años con el tema de la famosa responsabilidad penal de las personas morales. Segundo, sigue todo el tema, por supuesto, de corrupción o de anticorrupción, como lo queramos ver. Sigue con temas de prevención del lavado de dinero, que ahora la UIF está muy activa en esos temas, como lo sabemos. Y ahora toda la materia fiscal en todos los supuestos en los que puede incurrir, justamente, insisto, para cancelación de sellos o congelamiento de cuentas, que son la esencia del negocio. Esto nos lleva a dos áreas nuevas en la materia corporativa, que es básicamente la administración de riesgos, que son ambas a nivel corporativo, administración de riesgos y el compliance o el famoso compliance corporativo. En este sentido, el compliance va a tomar mucha importancia, no solamente como evidencia ante cualquier circunstancia que he mencionado, sino justamente para prevenir. Y aquí platicaba hace unos momentos con Denise y con mis compañeros expositores. Resulta interesante y les compartimos el dato, sobre todo lo que es el tema de compliance corporativo, que es lo que va a venir en los próximos años y que va mucho más allá de lo que es propiamente la auditoría interna o externa, que por supuesto tiene otras finalidades. Y básicamente en este sentido, en España existe un organismo que es la Asociación Española de Normalización, que se encarga de emitir normas que son un símil de nuestras normas oficiales mexicanas. Y este organismo ya emitió una norma española, que es la norma española UNE 19602, que básicamente lo que te establece es toda la regulación del compliance tributario. Esto es una guía, la verdad es que muy completa de lo que es el compliance tributario. Hoy en México no lo tenemos, insisto, esto no es una auditoría interna, esto mucho menos es una auditoría externa y mucho menos se limita a una evaluación de riesgos. Es justamente todo el tema de compliance tributario que me ayuda en ese sentido a cumplir de mejor manera las obligaciones. Sugiero su lectura y sugiero su tropicalización para adaptarla, porque tiene información muy valiosa esta norma, sobre todo en temas y procedimientos que tradicionalmente no se manejan todavía en nuestro país. Me parece que este es un muy buen punto de partida. Cambiando de tema, otro tema importante también en materia de reformas al Código Fiscal de la Federación, la siguiente por favor, es tema de responsabilidad solidaria. Este tema de responsabilidad solidaria, como ustedes saben, fue un tema muy debatido, fue objeto de muchísimas negociaciones, porque se quería ampliar de una manera, creo yo en muchos casos, desmedida la responsabilidad solidaria, principalmente en temas de socios y accionistas en su gran mayoría, por supuesto directores y demás. Finalmente se logró ya en las cámaras un acotamiento de esta responsabilidad solidaria, y entonces cambian algunos supuestos. En este sentido, respecto de síndicos y liquidadores, van a ser responsables solidarios por las contribuciones que deriven de los pagos a cargo de la sociedad cuando estaba en el estado de liquidación o quiebra, así como aquellos que se deben haber efectuado durante la gestión del liquidador. Esto cambia porque hasta 2019 este supuesto de responsabilidad solidaria solamente se actualizaba cuando no se cumplían obligaciones de prestación de avisos y declaraciones. Hoy se elimina este requisito y esto lleva a que el liquidador será responsable respecto de estas contribuciones en estos casos, no solamente en el caso de avisos. La justificación, otra vez, y así lo dice la exposición, es para combatir las empresas fantasmas. Lo que se ha detectado es que muchas empresas, evidentemente que ya habían cometido los fraudes en temas de IVA principalmente, o en expedición de comprobantes, simplemente iniciaban procesos de disolución y liquidación, y pues lo llevaban sin ningún problema porque prestaban todos sus avisos y resulta que no había habido pago de contribuciones, pero de lo que no estaban en estos supuestos de omisión, de avisos o declaraciones, entonces no pasaba nada. Hoy existe así.
En tema de accionistas, también se incorporan los supuestos, y los accionistas van a ser responsables por las contribuciones causadas durante el plazo donde tuvieron esa capacidad o la característica de accionistas, obviamente limitado a la participación que tenían en el capital social. Cuando esta participación, como ustedes saben, así lo establece, que se mantiene, dos temas importantes que se mantienen en Código Fiscal respecto de este tema de responsabilidad de accionistas es, uno, en primer lugar, participación se tiene como porcentaje del capital, no es el monto, pero se limita a los accionistas que hayan tenido un control efectivo. Si yo soy un accionista minoritario, no tuve control de las operaciones o control de la sociedad, en ese sentido no estaré sujeto a este tema de responsabilidad solidaria. ¿Cuáles son los supuestos en los que van a ser responsables solidarios los accionistas? Bueno, cuando se trate de contribuyentes no localizados en el domicilio fiscal, con la problemática que ya conocemos, cuando se omita entrar en tiempo las contribuciones retenidas o recaudadas, y cuando se trate de contribuyentes que han quedado de manera definitiva listados conforme al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, o bien cuando se haya dado efectos definitivos a operaciones realizadas con EFOS, siempre y cuando el monto de las deducciones o los comprobantes no sea de 7.804.230 pesos. También otro supuesto de responsabilidad solidaria para directores generales, lo mismo por las contribuciones causadas o no retenidas por la persona moral durante el periodo en que ocuparon este cargo, exactamente en los mismos supuestos en que lo son los accionistas de una entidad. Y acorde con esta reforma, también se modifican los supuestos de responsabilidad solidaria de los asociantes en el tema de la acción en participación. Como ustedes saben, el asociante es quien funge como representante y como titular de la AMP, entonces será responsable por las contribuciones causadas y no enteradas, en los mismos supuestos que los accionistas, con una limitante en este caso, que esa responsabilidad solidaria no podrá exceder de la aportación que se haya hecho a la AMP. Y recordar simplemente, esto ya está, no fue una reforma, simplemente recordar que la responsabilidad solidaria no aplica sobre las multas que se hayan causado en algún momento determinado. Básicamente son las disposiciones más importantes en código. Repito, existen otras que son adecuaciones o reagrupamiento de las normas que no cambian la temática para este año. Estas son las disposiciones más importantes, en mi opinión. Donde hubo reformas también interesantes en materia de impuesto al valor agregado. Y básicamente yo diría que en el valor agregado son dos temas trascendentes, uno que todavía sigue en el tablero y que lo estamos viviendo, la siguiente por favor, y que es la famosa retención por los servicios de subcontratación. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasó, ustedes lo saben, es que se dijo una cosa en la exposición de motivos, se dijo algo similar en los dictámenes de las cámaras, pero resulta que cuando se emite o cuando ya se publica la reforma a la ley del IVA, pues es otra cosa totalmente diferente. Y hoy en día está la discusión de si esa retención del 6% efectivamente solamente aplica a los famosos outsourcing o aplica a cualquier prestador de servicios. En primer lugar, me parece que en cierta medida la discusión se está generando por una interpretación demasiado letrista de la norma. Por un lado, creo yo que la retención solamente aplica sobre empresas de outsourcing como tal, pero en este sentido ya la autoridad fiscal ya se comprometió a emitir un criterio normativo, aparentemente antes de que termine el mes, lo cual tendría que ser mañana. No se lo vayan a hacer, pero lo que sí es cierto es que existe hoy un proyecto que ya está circulando, en donde pues básicamente, me parece que en un lenguaje también un tanto complicado, justamente corrobora esto. La retención del 6% solamente será sobre los pagos que se hagan a las empresas de outsourcing y no respecto de cualquier empresa que para la ejecución de los contratos necesite personas. Creo que esa es la discusión. Sí, en la gran mayoría de los contratos se necesita para ejecutarlos que intervengan personas. Ese tipo de contratos no son objeto de la retención, sino específicamente los contratos de outsourcing. Repito, ya existe un borrador del criterio normativo
que así lo establece, o quizá así lo estoy entendiendo, porque repito, si no han tenido la oportunidad de verlo, hace una explicación muy buena al principio, me parece, de la razón de ser del criterio, de cómo debía haberse leído la norma, pero cuando viene el criterio en sí, pues ya entra a temas donde complica un poco su lectura. Otro tema importante que básicamente y que honestamente no lo entendí, y me refiero a que no lo entendí, no porque no lo he entendido como tal, sino no entendí al final cuál fue la razón de ser, es el tema de la economía digital. A ver, la economía digital es un tema que ha preocupado desde hace muchísimos años a la OCDE. De hecho, se ha dicho y se dijo mucho antes de temas BEPS, mucho antes de que se hablara de defraudaciones fiscales internacionales y de cuestiones de ese tipo. Estoy hablando de épocas de los 90, inicios de los 90, mediados de los 90. Era un tema que ya preocupaba a la OCDE porque decía, oye, es que existe una gran evasión fiscal, no habla de defraudación, hablaba de evasión fiscal en temas de economía digital. Y era muy sencillo, ¿y por qué? Pues un poco, pues o un mucho, porque pues está rebasando los conceptos fiscales que hoy tenemos. Oye, ¿quién graba? ¿Dónde graba? Dado la volatilidad que esto tiene, tú puedes tener, oye, tu página hospedada en un servidor en México, pero la página con un banco en Canadá, con un agente de cobranza en China, con un almacén en Sudamérica y con una empresa mensajería en México. Entonces, dices, oye, en esa operación, ¿quién graba? En esa operación, ¿quién es el que tiene el derecho a grabar? Y entonces se hicieron muchos, hubo una primera reunión muy interesante en Canadá, donde se tomaron algunas medidas y dijeron, oye, ¿cómo se graba con indirectos, sin indirectos? Posteriormente ya en épocas modernas y con temas BEPS, se dice, oye, pues vamos a cambiar el concepto de establecimiento permanente. ¿Qué pasa si consideramos al servidor donde se hospeda la página como EP? Y en fin, ahí estamos. Tema economía digital se retoma con temas BEPS y te dice, sí, es uno de los motivos de erosión de la base, no solamente por las características propias, sino también porque se utiliza como tal. Y entonces, pues hay que hacer algo. Sin embargo, ustedes revisan las acciones BEPS, no se concluye qué es lo que debe hacerse. Cosa que sí sucede con el tema de intereses, con el tema de híbridos, que lo comentó Héctor. Hay conclusiones y hay recomendaciones. En tema de economía digital no se llegó a nada en concreto. No hay una acción específica que diga hay que hacer esto. Entonces, en este caso lo que se hizo, bueno, pues vamos por la más sencilla, que es el tema de vamos a grabar con IVA los servicios digitales. Lo cual podría sonar bastante interesante y todo esto para abreviar por cuestión de tiempo, lo que te dice, oye, si eres un residente en el extranjero que preste servicios digitales en fuente de riqueza mexicana, entonces estás afecto al IVA, lo cual está perfecto, no tengo ningún tema. La disposición te establece cuáles son los servicios digitales, que básicamente son todos, todo lo que puedas, cualquier tema de descargas de música, videos, imágenes y demás, excepto, ojo, libros y revistas electrónicos quedan excluidos como tal, en este sentido, del IVA, como está en físico también, quedan excluidos. Pero si tú estás en este sentido, si este tipo de servicios, si el receptor está en México porque si está en México porque tiene una dirección en México, porque la IP es de México, entonces, y tú eres en el extranjero, entonces tú tienes obligaciones en materia de IVA. Aquí viene lo importante. Y entonces tú residente en el extranjero, vas a tener que calcular el IVA y vas a tener que separarlo y desglosarlo, y lo cual empieza a complicarme cuando menos la conceptualización de lo que es un residente en el extranjero. Tradicionalmente, el residente en el extranjero, y es la base de la tributación del residente en el extranjero, que obviamente se hace en función de fuente de riqueza, es no te impongo obligaciones formales, porque estás residiendo en el extranjero. Y entonces todo lo hago vía retenciones del pagador del servicio. Y es como opera. Oye, si quieres tener ciertos regímenes de excepción o de beneficio, por ejemplo, calcular en la generación de acciones el impuesto sobre la ganancia y no sobre el monto bruto, está bien. Entonces te impongo otra serie de requisitos, no como representante legal en México, y en fin. Y así en otros casos también, tratándose de rentas inmobiliarias y demás. Pero son un poco como regímenes de excepción. Aquí lo que se está estableciendo, y que justamente lo comentaba con mis colegas, porque no se le había entendido, es que al residente del extranjero le están imponiendo obligaciones que distan mucho de considerarlo ya residente del extranjero. Y básicamente la obligación como tal es tan sencillo como tramitar fiel, como nombrar un representante legal en México, inscribirse al RFC. Entonces ya no entendí cómo es residente del extranjero.
Hay algunos supuestos, y eso quizá Fernando nos pueda contar un poco más, hay unos supuestos hoy en día, antes de esto, en donde los residentes en el extranjero tenían que inscribirse al RFC mexicano para temas de IVA, y que eran un dolor de muelas. Establecimientos permanentes e inscripciones al RFC solamente para temas de IVA, esto es para poder obtener devoluciones de IVA como extranjero y demás, y que no me impacten mis costos, en verdad son un calvario. Entonces, justamente aquí el tema es, ¿eres residente en el extranjero? Sí, lo cual significa que entonces cuando uno se renta vas a tributar sobre fuente de riqueza, sí. Vía retención, no sé si existe o no, pero independientemente de eso, para IVA te registras con el RFC mexicano, tramitas fiel, nombre de representante legal, y expides FDIs. No sé, ya no entendí cómo, o sea, siendo residente en el extranjero, cómo va a funcionar eso. Y aquí el punto te dice, oye, pero ¿sabes qué? Y además se va a publicar en el diario oficial y en la página del SAT un listado de los proveedores, ¿cómo se llama?, que se hayan registrado. Si tú, mexicano, contratas con un proveedor y le haces pagos a ese proveedor, no tienes un proveedor registrado, no tienes ningún problema, entras a un régimen normal de tratado de acreditamiento. Pero si tú le pagas a un proveedor que no está registrado, entonces consideras ese servicio como una importación y te vas al régimen de importación del artículo 24. Y el residente del extranjero, pues lo pones en un galimatías, porque entonces aquí el punto es qué está pasando con él o cuál va a ser el efecto. Por otro lado, si se establece básicamente al residente del extranjero con este esquema, pues lo vas a hacer tributar también en temas para que pueda acreditar que lo va a poder hacer, pues evidentemente entra la dinámica de cualquier sistema de acreditamiento. Entonces, me parece que eso es una problemática importante que va a haber en este sentido. Se establece también como otra disposición que cuando sean personas físicas y se hagan los pagos, se le va a retener físicas con empresarial, se le va a retener el 50% del impuesto del valor agregado como un pago provisional a cuenta del impuesto. Sin embargo, se establece como opción que si estas personas físicas no obtienen más de 300,000 pesos y no obtienen otro tipo de ingresos, excepto tratándose de sueldos e intereses, entonces esa retención la podrán considerar como definitiva y ya no entrará en ningún esquema de acreditamiento, ni mucho menos. Otras reformas interesantes en materia de exenciones aduanatarias: se les exenta del impuesto al valor agregado por la enajenación, prestación de servicios, otorgamiento de uso o goce temporal, que yo honestamente no estoy cierto que realmente vaya a ser una ventaja como tal. Me parece que en ese sentido, esa es mi opinión, la verdadera exención del IVA está en la tasa del 0%, no la exención como tal, porque pierde diferente porque es un impuesto indirecto. Entonces, aquí el tema es el hecho de que ya no tengas que trasladar el IVA. No sé si eso lo que va a pasar es que te va a encarecer el costo de operación de la aduanataria, porque ahora al no poder entrar al juego del traslado, aunque sea proporcional por tema de acreditamiento, tú lo vas a tener que considerar como parte de tu costo y entonces lo vas a incrementar al 16%. Creo yo que no puede ser una disposición que no beneficia a ninguno o que beneficia a todos. Creo que será caso por caso, pero seguramente habrá algunos en los que no se justifique una verdadera ventaja. Y finalmente otro tema importante que también se dio mucho que hablar, que es las famosas rentas vencidas en juicio. En ese sentido, sabemos que es una práctica muy común. Se dice que el arrendamiento muchas veces es negocio de viudas, y sí lo es. Entonces, pues simplemente es, oye, yo le rento a una persona física que pues no quiere comprobante porque no lo va a deducir, entonces pues me paga en efectivo, ella hace como que me paga, yo como que le cobro y todos felices y contentos. El problema es que cuando esa persona física no me paga, entonces voy y lo demando, y hasta el día de hoy no pasaba nada, nos peleábamos y pues si lograba demostrar el adeudo, no había ningún tema, pues sí le daba un recibito hecho a mano de papelería que todavía por ahí existe. O lo que te dicen es, juicio de arrendamiento, si estás demandando y hay la condena al pago de rentas vencidas, el juez va a exigir que el arrendador demuestre que expidió los comprobantes fiscales digitales. Y si no lo hace, entonces pues el juez tiene que chismear al SAT y decirle, oye, este demandante logró o se reconoció el pago de rentas vencidas, pero no expidió comprobantes fiscales digitales, lo cual nos lleva a que entonces hay que tener mucho cuidado y hay que pues valorar un poco costo-beneficio, decir, oye, sigo con mi práctica común de no expedir comprobantes porque mi arrendatario no me los pide, o expedir los comprobantes fiscales para que en caso de
de que el arrendatario no cumpla con su obligación de pago, pues pueda demandarle y no tener ningún problema en juicio. Y bueno, básicamente esa es las principales modificaciones también que me gustaría comentar en temas de IVA. Nuevamente agradezco mucho su atención, agradezco a la invitación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.